Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Leo. Corazón, muchísimas gracias por tu apoyo, Leo. Han sido punteros, cariño. Gracias, 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 mi querido Leoncito. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Leo, te tengo un instrumento de vibración de 528 Hz. Esto te va a servir ¿para qué? Para que te relajes, para que te desprendas de las malas energías, para que se te vaya el estrés, cariño. Escúchalo, ¿vale? Empezamos, mi querido Leo. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Muy bien, corazón. Mi querido Leo, una de las imágenes que yo he visto, Leo, es como que tú estás en el espacio, pero es como que te alejas de la Tierra y como si hubiera lo que es un gran agujero negro, cariño, que intenta absorberte, pero tú te aferras a poder hacer alcance a la Tierra, Leo. Siento, mi querido Leo, que muchos de ustedes posiblemente me dicen, Richard, ¿qué más me va a pasar en mi vida? Porque siento como que te estás tratando de defender, siento como que estás tratando de salir adelante, pero siempre aparece algo que te complica peor tu existencia, mi querido Leo. Cariño, Dios da las mejores batallas o las batallas más fuertes, cariño, a sus mejores guerreros y guerreras, mi querido Leo. Yo siento, Leo, que tú vas a poder superar cualquier obstáculo que estés afrontando en este momento. Porque tú te aferras, cariño. Tú no te das por vencido, mi querido Leo. Siento, mi querido Leo, que muchos de ustedes posiblemente también han perdido contacto, comunicación, o están separándose, o están separados. Y siento, cariño, que esas personas es como que te tienen un resentimiento. Y posiblemente muchos de ustedes, cariño, sientes que esa persona son, como se dice, los causantes de una forma directa o indirecta para que tú estés pasando la situación que estás pasando actualmente. Cariño, siento esto. Y esto es así, Leo. Esto es así. Cuando ustedes, vamos a suponer que tú me dices, Richard, ¿por qué será cada vez que yo me encuentro con esta persona y le doy lo que es un abrazo, lo saludo, al día siguiente me pasa algo malo, cariño? ¿O por qué siento que desde que yo he tenido ese enfrentamiento, esa discusión con esa persona, mi mundo siempre ha sido como complicado? Es su mala energía, Leo. Es su mala vibra, Leo. Lamentablemente, te has estado topando con personas de mala energía, de mala vibración, Leo. Por eso es muy importante, yo siempre digo, no a cualquiera vas a meter a tu casa. No con cualquiera, mi querido Leo, te vas a dar a conocer tu templo. Porque cuando tú tienes contacto con esa persona, también estás absorbiendo
su mala suerte. Estás absorbiendo su mala energía, Leo. Yo lo que siento, corazón, Richard, pero ¿cómo puedo saber si es buena persona o es mala persona? Hay muchas formas de protegerse, Leo. Puedes llevar lo que es una sortija de acero. Cada vez que tú saludes a esta persona, le saludas con la mano izquierda también. O simplemente, cariño, no seas un libro abierto. Guárdate algo para ti. Porque nunca sabes, corazón, si esto lo van a usar lo que es en tu contra o a tu favor, Leo. Guárdate algo para ti. Yo lo que siento, Leo, que existen personas que no te dejan en paz. Que existen personas, Leo, como que a lo mejor de repente tú le hubieras robado algo, le hubieras quitado algo muy importante para ellos. Y ellos, cariño, te han hecho la cruz. Eso es lo que está pasando, Leo. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, cariño, como que jamás te han perdonado. Signos. Vamos a ver signos, mi querido Leo. Me sale un Virgo, me sale Libra, otro Leo, cierras con un Escorpio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver iniciales, cariño. La letra G, la letra N, la letra O y la letra Q. Vamos a ver. Esas iniciales, Leo, puede coincidir en cualquier letra de su nombre, apelativo, apodo, etcétera, etcétera. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi querido Leo. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño. Es como que una persona no se rinde hasta verte doblegar las rodillas, cariño. Hasta que tú de repente pidas perdón. Pero no va a poder. No va a poder, cariño, porque tú te aferras. Te aferras, cariño. Muchos de ellos, Leo, muchos de ellos, inclusive no te quieren en este mundo. No te quieren en esta vida. Pero tú te aferras, Leo. Tú te aferras. Me sale la carta del 8 de oros. Fíjate muy bien en esta carta, mi querido Leo. Aquí hay una mujer mayor y representa la carta del 8 de oros o el 8 de pentáculos. Este camino, cariño, está como inclinado. No está un camino recto. Está como si hubiera lo que es una subida. Pero sin embargo, esta mujer, Leo, mira adelante con orgullo. No se rinde, no baja la cabeza, mi querido Leo. ¿Qué me quieren decir, mi querido Leo? Es como que muchas personas quieren, corazón, sacarte el jugo. Es como que muchas personas, cariño, quieren su tajada. Así se habla de una forma colonial en Perú. Quieren su tajada, quieren su parte, quieren exprimirte, Leo. ¿Vale? Pero sin embargo, tú, mi querido leoncito, sigues para adelante. Entonces, puede ser que muchos de ustedes, tu preocupación más grande en este momento está en base al dinero, cariño. O tienes problemas económicos, o tienes problemas legales, o el trabajo, de repente hay riesgo de perder el trabajo, o de repente tu pareja, cariño, o tu ex te quiere sacar más dinero. Está relacionado para muchos de ustedes con la parte económica. Pero sin embargo, Leo te dice, no te rindas. Todavía hay fuerza, tienes que continuar para adelante. Mira, esta mujer, a pesar que es mayor, sigue mirando para adelante, Leo. No te rindas, te dice. La batalla todavía no está perdida, Leo. Tú vas a poder con esto, te dicen. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el tarot del año. Leo, cariño. ¿Qué me dicen el tarot del año? Me sale la carta del 7 de pentáculos y la carta de la estrella, cariño. Hay una persona, Leo, hay una persona que siente que tú no lo has valorado. Hay una persona que siente, Leo,
que tú prácticamente te has aprovechado en la parte económica. Hay una persona, mi querido Leo, que siente que tú nunca has sido sincero o sincera con él o con ella. ¿Por qué? Si te das cuenta, cariño, la carta del 7 de pentáculos, todo lo que está relacionado con la parte material o la tierra. Esta mujer, cariño, mira cómo se desgarra la espalda. Entonces, ella o él tiene esa percepción que tú lo has hecho daño, pero ellos mismos se están haciendo daño. Leo. Y es una persona con la cual tú has tenido una conexión, porque sale la estrella, el hilo de la vida, Leo. Hay una persona, mi querido Leo, que no se siente contento o contenta con ustedes. Hay una persona. Vos sacas más cartas o que siente de repente que tú le has quitado algo preciado. A lo mejor puede ser su pareja, a lo mejor sus hijos, a lo mejor su tiempo. A lo mejor su tiempo. Hay personas que dicen, ¿por qué me has hecho perder tiempo de mi vida? Como si tú lo hubieras obligado. Su tiempo. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Leo. ¿Qué más me dicen? Vamos a ver. No todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser también amigos, ex, familia, tu suegro, tu suegra. Yo qué sé, cariño. Tú llévalo el mensaje a tu terreno de una forma general, Leo. La carta de la justicia, cariño. Siento, corazón, que muy pronto las cosas se van a aclarar, Leo. Muy pronto, porque sale el karma. Y el karma está al costado de la carta de la estrella. Entonces, el karma va a salir a tu favor, cariño. Puede ser que esta persona, corazón, ha pregonado a los cuatro vientos que tú eres culpable, que tú eres mala, que tú eres lo peor. Pero al final, cariño, el tiempo pone a todos en su lugar. El karma va a dar claridad, mi querido Leo. No te preocupes, cariño. No sé por qué siento, Leo, que tú me dices, Richard, me sabe tan mal, porque todo lo que ha dicho esta persona no es cierto. Ha hablado mal de mí, ha hablado mal de mis hijos, ha hablado mal de mi familia. No es cierto. Y no todo tiene que ser ex. A lo mejor tu propia familia ha hablado mal de ti también, cariño. Pero el karma va a poner a todos en su lugar, mi querido Leo. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, pero antes de esto, ¿qué mensaje te quiere entregar el arcángel? ¿Qué arcángel te acompaña, Leo? Vamos a ver qué arcángel te acompaña, mi querido Leo. Mirad, todo va bien. Esta carta me salió también en el signo de Cáncer. El arcángel Jeremías. Todo se muestra exactamente como debe ser y la situación tiene ventajas ocultas que pronto comprenderás. Cariño. A veces, mi querido Leo, tiene que pasar una desgracia para darnos cuenta que esa persona no es para ustedes, para darnos cuenta, cariño, que tenemos que hacer un cambio, que tenemos que salir de la zona de confort, que tenemos que apostar por nosotros, Leo. Por eso que te dice, todo va bien. Esta situación tiene ventajas ocultas. Va a salir bien para ti, Leo. ¿Sabes qué siento con esta carta? Y también se lo dije a Cáncer. Si tu ascendente es Cáncer, míralo, cariño. Siento, mi querido Leo, que el dinero te va a llegar. Tu economía va a mejorar. Porque ya te he dicho desde el principio, la mayoría de tus problemas está relacionado con el dinero, cariño. Muy bien, todo va a ir, Leo. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quieren decir? A ver, el tarot de los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. O estás lidiando con una persona que es muy ambiciosa. 7 de aires. Conciencia, precaución, consecuencias. Leo. Muy bien. Mi querido Leo, en primer lugar, tienes que recuperar a tu niño o a tu niña interior. Siento que muchos de ustedes, mi querido Leo, en base a los problemas que has tenido, siento que muchos de ustedes han cambiado su carácter.
A lo mejor estás un poquito amargado, un poquito amargada, reniegas de todo, cariño. Tienes que recuperar a tu niño, a tu niña interior. Porque si no, cariño, eso no es vida, Leo. Eso no es vida. El otro mensaje, mi querido Leo, si a ti de repente te preocupa, vamos a suponer que tú tienes familia o hijos que están fuera de casa, tenlo por seguro, corazón, que hay un ángel que siempre le acompaña. Hay un ángel que siempre está velando por ellos, especialmente un varón. Puede ser padres, puede ser abuelos, puede ser un hermano que ya no está en este plano terrenal o simplemente es un ángel o un arcángel. Le está cuidando, Leo. Entonces, por esa parte, Leo, no te preocupes. Ellos están en buenas manos, mi leoncito. Vamos a ver, cariño, ¿qué más me dicen? Una cartita más. La carta también del as de fuego. Acción, creatividad, oportunidad, cariño. Me dicen, si hay algo que quieres hacer, especialmente en la parte económica, o de repente quieres hablar con una persona o tomar lo que es una decisión, hazlo. Lánzate, te dicen, Leo. Lánzate. Ahora o nunca. Como dicen esa frase, Leo, a mal paso dale prisa. Lo que tenga que pasar, pasará. Pero te dicen, cariño, lánzate. No te detengas, mi querido Leo. Vamos a ver, cariño, qué más me dicen las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. La carta del 6 de copas. Para muchos de ustedes, mi querido Leo, puede ser que estás lidiando con una persona de elemento agua o puede ser cualquier otro signo. Piscis, Escorpio, Cáncer. Siento que muchos de ustedes, con él o con ella, tienen lo que es hijos en común. Siento también que con esta persona, cariño, puede ser que tú lo conoces desde tu juventud. Ahora son mayores de 40 años. Piel blanca, piel trigueña, cabello corto, castaño o puede ser canas también. La carta de la fuerza, cariño. Estás lidiando con otra persona de elemento fuego, pero también puede ser otro Leo, Sagitario, Aries. Tiene lo que es un hijo o una hija en común. Esta persona, cariño, no es trigo limpio. ¿Por qué? Porque aquí sale como si tuviera doble cara. Cariño, no está siendo sincero o sincera contigo en estos momentos. Puede ser que tiene problemas de visión, puede ser que tiene tatuajes también. La carta del 6 de bastos, mi querido Leo. Elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Hay una persona, mi querido Leo, que no te escucha. Hay una persona que prefiere escuchar más a sus amistades o a su familia. Si vosotros son pareja actualmente, esta persona no te quiere escuchar. Piel blanca o piel trigueña, cabello ondeado, castaño o negro. Es una persona, cariño, que en estos momentos piensa que tú eres su enemigo o su enemiga, pero no te quiere escuchar, mi querido Leo. Está más entretenida en sus cosas, en su mundo, en su familia. Puede ser también una persona famosa, puede ser, cariño, una persona que se mueve mucho lo que es en las redes sociales, o una persona mortal como nosotros, mi querido Leo. La carta de la sota de oros. Muy pronto te van a hablar de un proyecto o simplemente, cariño, vas a recuperar algo relacionado con el dinero, relacionado con la economía, mi querido Leo. Muchísimas gracias, corazón. Todo va a ir bien, Leo. Sigue aferrándote, no te rindas hasta quemar el último cartucho, mi querido leoncito. Te acordarás que vas a salir victorioso y victoriosa. Besitos. Hasta la vista y sé feliz, Leo.